Me nos manda saludos, Tere. Tere. Ok. Ah, no lo escuchamos. Bendiciones, Lupita. Bueno, ¿qué pasa con ustedes? Pues el tema de hoy vamos a empezar el tema del pacto. Este tema es específicamente de nuestro hermano Pablo, pero bueno, por situaciones ajenas al tiempo, él continuará con nosotros el domingo, pero es el mismo tema. Ok, vamos a hablar de lo que es el pacto y nosotros, pues, debemos entender que nosotros estamos aquí por un pacto, pero debemos entender primeramente qué significa esa palabra, porque bueno, hace muchos años escuchamos por un pacto económico llamado solidaridad. ¿Se acuerdan de ese pacto? ¿Y en qué consistía? De los que se acuerdan, a ver, ¿en qué consistía? Si se acuerdan de qué trataba. Le daban a los campesinos una cantidad y aparte fertilizantes para su siembra. Era una forma de apoyar. Y nosotros aquí en nuestro vivir cotidiano hacemos pactos, incluso esos pactos no reconocemos que es lo que hacemos porque no lo nombramos como tal. A veces le decimos que simplemente dio la palabra o quedamos de acuerdo, ¿sí? O ya quedamos en tal o cual cosa. Y esa es una forma de hacer un pacto, pero específicamente que es un pacto, incluso una transacción de compra-venta es un pacto. ¿Sí? De hecho, ahorita ya nuestros billetes no lo mencionan, pero si se acuerdan antaño qué decían los billetes. ¿Sí? Se pagará a la vista. Banco de México, 100 pesos de oro. Ok. Se pagará a la vista del portador. Y ese era un pacto, ¿por qué? Porque nosotros traíamos en nuestro bolsillo, ¿sí? Traíamos en la cartera un billetito que era un pagaré, ¿sí? Y era un pacto, ¿sí? Podíamos ir con eso, lo cambiábamos por, ya lo dijo Saúl, por metales, por oro, por plata, ¿sí? Era el respaldo de ese billete. Pero bueno, específicamente ahorita vamos a definir qué es un pacto. Un pacto, refiriéndonos al diccionario, es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones, ¿no? Que también se define como una condición que se ha de cumplir en virtud de un acuerdo. Entonces, veamos, y si ponemos atención, veamos que todos nosotros, todos los días, hacemos un pacto, de un modo o de otro modo. Pero aquí, en términos bíblicos, vamos a tratar de entender en qué momento empieza un pacto, cómo se da ese pacto, porque bueno, si estamos hablando que se lleva entre dos o más personas, que obliga a ambas partes, aquí vamos a darnos cuenta cuándo empieza un pacto y para arrancar veamos lo que dice Génesis 1, 29 al 31. 29. Génesis 1. Ajá. Aquí en mi Biblia dice mi hermano Pablo que el pacto es alianza y arca. Ajá. ¿Y qué es yarta? ¿Y qué es qué? ¿Cómo? Te hice una pregunta. ¿Cómo, perdón? Ajá. ¿Qué dijiste? ¿Es una alianza? Alianza y arca, dice. ¿Yarta? Arca. 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 Ay, perdón, ya no me ahorita. Y arca. Bueno, vamos a avanzar lo más que podamos el día de hoy con esto. Génesis 1, 29 al 31.
1, 29 al 31. Leo, hermano. Por favor. Y Dios pasó a decir, miren, que les he dado toda vegetación, Ajá. que da semilla a superficie de toda la tierra, y todo árbol en el cual hay fruto de árbol que da semilla, que les sirva de alimento, y a todas las bestias salvajes de la tierra, y a toda criatura voladora de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida como alma. He dado toda la vegetación verde para alimento. Y llegó a ser así. Después de eso, vio Dios todo lo que había hecho, y mire, era muy bueno. Tarde, y llegó a ver mañana sexto. Así es. Entonces, para empezar, aquí debemos entender qué fue lo que hizo ahí nuestro Dios y con quién lo hizo primeramente. Aquí debemos ver que nuestro Dios hizo un pacto, pero ¿con quién? Con Adán. No lo hizo ni con los ángeles, ni con los querubines, ni con los serafines, ni con los otros animales de la creación, ¿sí? Sino fue a Adán, al primer hombre, al que le dijo qué era lo que podía hacer y qué era de lo que podía disponer. Aunque veamos que en el proceso de la creación nuestro Dios dijo, hágase esto, hágase aquello, hágase lo demás, pero fue específicamente con el hombre al que le dio la facultad, ¿sí? Porque fue con el que se pudo entender de qué era de lo que podía disponer sobre la tierra. Porque los frutos, ¿sí?, de la creación son buenos, son saludables. Pero a fin de cuentas, de los otros animales de la creación, ¿quién podía expresar libremente que eso que se estaba comiendo era agradable? Aparentemente solamente podemos suponer que el ser humano es el único que tiene esa capacidad de expresar verbalmente ese gusto por algo. Entonces, de todas las cosas que están en la tierra, ¿sí?, Aire dijo que todos los animales de la creación se sujetaran a el hombre. Y le dice, desde el 28, además lo bendijo Dios y le dijo Dios, sean fructíferos y háganse muchos y llenen la tierra y sojúzguenla y tengan en sujeción a los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos y toda criatura viviente que se mueve sobre la tierra. Les digo, nosotros hacemos pactos todos los días, parece que no lo hacemos, ¿sí? Y si leemos esto de corrido, pareciera que no está haciendo ningún compromiso Dios con el hombre. Aparentemente es algo pasajero, aparentemente es una indicación más. Pero si lo analizan, es el convenio que Dios está haciendo con el hombre, le está dando facultades sobre la creación. ¿Y qué está haciendo el hombre en ese momento? Está aceptando el sujetar todas las cosas, hacerse responsable de toda esa creación que hizo nuestro Dios. El hombre se está haciendo responsable de esa creación. Y vean una parte importante de los pactos, específicamente aquí, que el hombre toma y sujeta todas las cosas. Cuando tú aceptas un compromiso, ¿de qué eres responsable? Eres responsable de lo bueno que pueda suceder y de lo malo que pueda suceder.
de los beneficios y de las consecuencias negativas. Y vean qué está sucediendo aquí. Nosotros, bueno, desde Adán, cuando se responsabiliza de hacerse, de tomar por sujeción a toda la creación, pues desde ese momento él hace el compromiso. Maribel parece que lo dijo entre labios y no tenía su micrófono abierto, de cuidar. ¿Sí? De cuidar. Entonces, vean ahí cómo nuestro Dios desde el inicio, ¿sí?, le dijo a Adán, pongo en sujeción a ti. Ah, ok, soy responsable y lo voy a sujetar. Y vean que hay otro párrafo, ahorita no tengo la mano, que Dios le enseña a Adán, ¿a qué? A cultivar. Que ya hemos platicado en otras ocasiones que el cultivo amerita una gran responsabilidad porque es desde la semillita hasta que obtienes el fruto en la mano. Es todo un proceso y es un proceso de responsabilidad muy largo y muy grande y muy hermoso. Porque además las responsabilidades tienen eso. Sí, tienes un compromiso, pero tienes algo hermoso al final, que es el fruto, ¿sí?, de haber cuidado tanto tiempo algo. ¿Pasaje? ¿Eh? ¿Lo leo? ¿Te leo el Ah, pasaje? por favor. Es ahí Está en Génesis 2 y dice el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Uh-huh. Sí, lo labrara y guardase. O sea, ahí le enseñó porque ahí le enseñó a labrarlo y guardarlo. Así es. Y vean cómo va de la mano cuando a él les dio que dominara a todos los animales de la creación. Pero bueno, pero oye Pablo, es que ahí no le estás diciendo hagamos un pacto, hagamos un convenio, vamos a firmar este trato. Pues no, todavía no se lo dice literalmente, porque como cuando Oye, dice Pablo. abuelitos, es que era de palabra. Mande. Porque es interesante ver que precisamente en este capítulo, en el versículo 8, primero dice que Jehová Dios plantó un huerto en el Edén. O sea que la obra grande la hizo Jehová y ya después al hombre le enseñó cómo mantenerlo. Ajá. Se lo dejó y lo hizo responsable. Porque, vean lo que dice Génesis 2, del 15 al 17. Leo, hermano. Uh-huh. No, Dice, tomó pues Jehová Adelante. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y tomando Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Uh-huh. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Uh-huh. Eso. Así, sí, es el 2 del 15 al 17. ¿Sí? Ok. Entonces, veamos cómo ahí se corrobora lo que estábamos diciendo, que lo puso en el huerto, ¿sí?, para que lo cultivara y lo cuidara, ¿sí? Y además Dios le dijo, por mandato, de todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho. O sea, nunca se impuso nada o nunca se estableció nada que perjudicara al hombre, a Adán. ¿Sí? Queda satisfecho. Cultiva, cuida, come, queda satisfecho. Jamás lo limitó, jamás lo restringió
en las cantidades o tipos de frutos, excepto uno. Y ese uno, ya todos bien sabemos cuál fue, el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Y específicamente le dijo, si comieras de él, seguramente vas a morir. Pero ahí el concepto muerte, ¿cómo se puede manejar o cómo lo habrá entendido Adán? ¿Sí? En el supuesto de que era el primer hombre. ¿Cómo se comprendería ese concepto? Más sin embargo, aunque no se comprendiera el concepto de muerte, ¿sí?, establecido el pacto, se tiene que ejecutar. Por ahí hay una frase que dice, el desconocimiento de la ley no implica... No te exime de tu cumplimiento. Repítelo, Elvira. ¿Chío? El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Así es. Y vean que en nuestro día a día, hagamos lo que hagamos, ¿sí?, aunque desconozcamos algo, pero si tú sientes que es incorrecto y lo haces, a fin de cuentas, hay consecuencias. Pero todo esto, ¿a dónde nos lleva? Bueno, pues es que el tema de los pactos, pudiéramos decir, bueno, es que yo no estoy sujeto a pacto de nada, porque yo no quiero estar obligado ni responsabilizarme de nada, y es que la culpa la tuvo el de enfrente o la de enfrente, ¿sí? Y vean, aquí vamos a ver, bueno, ahorita vamos a ver un texto más de Génesis. Vamos a ver más adelante cómo el que incluso tú digas, no soy responsable o no me quiero hacer responsable, ¿sí?, tus actos te llevan a ser responsable de las cosas. Veamos qué dice Génesis 3:19. Génesis Dice, hermano, 19. Leo, mi hermano, va a leer Lupita. Adelante, Lupita. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. De ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así es. Y vean cómo ahí se cumple lo que Dios le dijo a Adán de que no comiera. ¿Sí? No debes comer de eso. Ah, pues comiste. Pues te dije que no comieras, ahora hay que aplicar la sentencia. Porque el pacto se tiene que cumplir, ya dijimos. Se cumple para cosas buenas, para beneficio, para premio, o para cosas negativas, para castigo. Y aquí se tiene que ejecutar sentencia. ¿Sí? Y regresarás al polvo de donde tomaste, porque polvo eres y al polvo volverás. Y dices, bueno, como que fue muy estricto el castigo. No, simple y sencillamente ya estaba mencionado. Te dije que no comieras porque va a haber esto. Ejemplo, todos nosotros hemos realizado en algún momento, no en algún momento, todos los días hacemos compras y ventas. Todos los días compramos algo, todos los días vendemos algo. Un servicio, un producto. ¿Qué sucede? ¿Sí? Cuando vas a la tienda, te compras un par de zapatos, te los llevas y en los 2 días de uso se te abrieron los zapatos. ¿Qué sucede? Pues con todo derecho regresas y que te cambien el par de zapatos o que te reembolsen el dinero. ¿Sí? Ahí nos aplica de que, pues es que señor, pues es que el tiro tiene más grande de la talla que pidió, por eso se le abrieron, ¿no? Entonces, ahí no se vale decir, pues no aplica.
pues como que no aplica, pues es que no somos responsables, ¿cómo le vamos a devolver el dinero? Y para ello, si no hay una responsabilidad, que sucede, se aplican sanciones o recurres a una autoridad que te ayude o que te apoye, que te respalde con esa garantía. ¿Sí? En este caso, nuestro Dios es toda la autoridad, no hay mayor autoridad, y con todo el poder, ¿sí?, le ejecutó la sentencia por haber desobedecido. Y diríamos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Sí? Bueno, pues el apóstol Pablo nos habla de una forma bastante extensa, ¿sí?, sobre los pactos. Puede ser un poquito enredado, puede ser un poco confuso, pero aquí estamos para hacer la duda más grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo habla el apóstol Pablo, cómo analiza esta parte del Génesis, y lo que él menciona pudiera ser una conclusión o pudiera ser que nos dejen puntos suspensivos para seguir analizando la situación. Aquí el apóstol Pablo nos menciona en Romanos 5, Parece de suspenso. Tan, 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 tan. chan, 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 chon, 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 chon. Ahorita les pongo la música de fondo. Bueno, les voy a leer el pedacito de Génesis que dice desde el 3:17. Y Adán dijo: porque escuchaste la voz de tu esposa y te pusiste a comer del árbol respecto del cual te diste mandato, no debes comer de él, maldito está el suelo por tu causa. Cuando el oro comerás su producto todos los días de tu vida, y espinos y cardos hará crecer para ti, y tienes que comer la vegetación del campo. Con el sudor de tu rostro comerás hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado, porque polvo eres, y ahora el polvo volverás. Y bueno, aquí es retomar lo del ejemplo que mencionamos: ejecutar sentencia por no haber respetado el pacto o el convenio que se tuvo desde el inicio. Ahora sí, vámonos con Romanos 5, del 12 al 19. Romanos 5, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y como el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación,
a todos los hombres de la misma manera. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hasta el 19. Hasta el 19, gracias, que va a tener. ¿Sí lo entendieron? Sí. Sí. Ah, como hacen en las caricaturas, pues explíquenme por qué yo no. No, no es cierto. Como dice el Pato Lucas, ¿me entendiste? Sí, pues explícame por qué yo no me entendí. Es chiste. Bueno, aquí vemos cómo en el análisis del apóstol Pablo, él, en su entender, y nos transmite ese entendimiento, que bueno, efectivamente, antes no había ley, ¿sí? Y sin ley no hay forma de transgredir nada, aparentemente, ¿sí? ¿Por qué surgen las leyes, las reglas, los reglamentos, los lineamientos, Rocío? ¿Por qué surgen las leyes, las reglas, los lineamientos y reglamentos? Pues las fuentes son variadas, puede ser por la costumbre, puede ser porque son necesarias. Su origen pues era por el derecho, el respeto de los derechos de cada una de las personas. Cuando se empezaba a exigir, cuando se empezaba a violentar hasta la propia vida, pues alguien dijo, oye, pues eso no está bien, ¿no? Y empezaron a creer en los derechos por lo menos de la vida, que fue por donde se empezó. Así es, en base a lo que es el derecho romano, ¿sí? Y si nos vamos más atrás, vemos que en el Código de Hammurabi, pues ya son las primeras leyes de recompensa y castigo, principalmente de castigo por no respetar X o Y actitud o actuación. Pero principalmente eso se da para dejar en papel, dejar por escrito, ¿sí? Y respetar todos los pactos que se crearon. ¿Sí? Dijo el apóstol Pablo, bueno, es que si antes de la ley, pues no había pecado que perseguir, ¿no? No había una conducta que castigar, ¿sí? Efectivamente, pero como se dice en otra parte de la Biblia, por la dureza de la cabeza, por la dureza de cerviz, porque somos muy necios y testarudos y luego no queremos entender que un acto daña a otra persona, por eso se crearon las leyes, para respetarnos, para que esos pactos, ¿sí?, plasmados en papel, se pudieran respetar, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, en el caso de Adán, ¿sí?, él transgredió el pacto verbal que tuvo con nuestro Dios. Pregunta, hoy en día, ¿cuántos de nosotros disfrutamos esa parte tan hermosa de que cuando quedamos en un dicho con alguien, lo respetamos? ¿Sí? ¿Sabes qué? A tal fecha, el préstamo que me hiciste de $5 millones, ¿sí?, te lo voy a regresar intacto. Ah, sí, perfecto, dame los 5 millones. Y a la fecha le entregamos el dinero. ¿Eso existe? ¿Eso existe hoy en día de palabra que se cumpla? Porque yo donde he visto en todas partes, forzosamente se firma un pagaré, porque si no, no se llegan a cumplir. Verónica, habías levantado la mano, ¿qué quieres decir? Pues en el principio, me refiero a la historia, así se pagaban todos los documentos, o sea, no documentos porque no había, pero era el trueque. Entonces, por ejemplo, te daban un aguacate y tú le dabas otro aguacate y algo así, ¿verdad? Pero ahora la gente no respeta, o sea, no respeta la palabra, o sea, no puede haber un compromiso, una similitud de ideas, o sea, como que uno piensa que le va a hacer la tranza al otro, es lo que pienso.
Pues sí, sí, hay algo que se llama la buena fe. ¿Sí? Rocío, ¿qué es la buena fe? Precisamente eso, cuando solicitas algo y prometes que lo vas a pagar y te tienen esa buena fe, o sea, que cumples tu palabra. ¿No se supone que eso significa la palabra crédito? Se supone que eso significa la palabra crédito, ¿sí? Pero bueno, eso ya se ha transformado y ahora forzosamente debemos de firmar un contrato después de una larga investigación que se hace, ¿sí? Que eres una persona de crédito, ¿sí? Que se puede creer en ti, entonces ya se hace un contrato para darte ese préstamo. ¿Te lo que significa? ¿Te lo que significa? Uh-huh. Viene la palabra crédito, viene del latín creditum, que significa préstamo, deuda, participio de credere, creer, confiar en préstamo. Así es, cuando se cree. Y aquí vean la situación. Y esta palabra que acaba de mencionar Saúl es muy, muy importante. Si nuestro Dios hubiera seguido confiando, pregunta, y eso es una forma de razonarlo, si nuestro Dios hubiera creído en el ser humano, hubiera seguido creyendo en el ser humano, ¿se hubieran establecido las leyes? No. Y eso como que es algo muy triste para nosotros como humanidad, que pues nuestro Dios, el que nos creó, nuestro Padre Creador, ya no confía en nosotros, que nos hizo, y por lo tal nos tuvo que poner leyes para que podamos actuar dentro de lo que se puede, ¿sí? O lo más apegado a la justicia, a lo correcto, ¿sí? 10 mandamientos, ya me estoy yendo muy adelante. ¿Por qué dice no matarás? ¿Por qué no desearás nada de lo que tenga tu prójimo? Vámonos con los levitas. ¿Por qué dijo, ¿sí?, que se le tiene que respetar el día de trabajo al obrero? Bueno, al esclavo. ¿Sí? Que hay que pagarle su Pablo, día. Pablo, una pregunta. Pero ¿no crees que a lo mejor ahorita que leo el significado de crédito, ¿no crees que la bendición de Jesucristo y su acción tan noble no es como un crédito a la humanidad? Bueno, ahí hablaríamos de que es renovar la confianza, pero eso ya viene más adelante. Sí está aquí contemplado en el estudio, pero viene más adelante. Sí, porque mira, Ya me adelanté. Ya te adelantaste un muchote. Porque ve, está el pacto de Adán, que es el que estamos tratando, viene el de Noé, viene el de Abraham, el de Israel, y después de él, el del Señor Jesucristo para nosotros, ¿sí? Y vemos que esa renovación de confianza, ¿sí?, no solamente estuvo en Adán y se extinguió definitivamente. Vemos que se quiere renovar la confianza con Noé, segundo pacto, con Abraham, tercer pacto, con Israel, cuarto pacto, con el Señor Jesucristo. O sea, pareciera, y eso es una suposición, pareciera que nuestro Dios quiere seguir confiando en nosotros como humanidad. ¿Sí? No funcionó de un modo bueno, la buscamos por otro ladito, hasta que finalmente llega el Señor Jesucristo y dice, bueno, es que el cómo debe hacerse de las cosas son así. Está el ejemplo. Ahorita la ves tantito. ¿Sí? Tan es así que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? Yo no he venido a ¿qué? Yo no he venido a poner algo nuevo, he venido a cumplir la ley. O sea, he venido a cumplir, a ponerles el ejemplo de lo que ya estaba. A lo mejor no hemos querido entender. Tuvo él que venir para enseñarnos cómo se hacía. ¿Sí? Y esto me trae a la mente como cuando le dices a vamos a agarrar un ejemplo, a un contador que en su vida se ha parado en la cocina,
Y le dices a ese contador, métete a la cocina, ¿sí? Y me haces un platillo difícil. Algo sencillo, toda una película. Hazme un ratatouille. Pero no te tardes, que tiene que salir a la hora de la comida. ¿Qué va a hacer ese contador? No va a saber cómo. Porque nunca en su vida estudió cocina, y nunca en su vida entendió de ingredientes, él nada más sabe de contabilidad. ¿Sí? Los seres humanos, antes del Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Qué hacíamos? Históricamente, ¿qué hacíamos? ¿Sí? Digo, si tomamos la referencia histórica de lo que había en Babilonia con el código de Hammurabi, pues dices, bueno, pues creo que si nos agarrábamos a pedradas era lo menos que hacíamos. ¿Sí? Y tan es así. ¿Qué sucede cuando va la mujer pecadora con el Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿Qué es lo que querían hacer con ella? La querían agarrar a pedradas, porque es la ley. ¿Sí? Adelante, David. Sí, nada más una observación. Recuerden cuántas veces el Señor dijo, cree, cree, porque Él necesitaba también creer en la humanidad y Él nos pedía a nosotros que creyéramos. Por ahí está la cuestión, ¿no? ¿Cómo lo ves? Por ahí está la cuestión. De hecho, uno de los pasajes muy bonitos que a mí me gustan, y creo que es otro ejemplo de querer creer, ¿sí?, en la humanidad y renovar los pactos. A lo mejor uno de tantos ejemplos, por eso renovar el pacto, una oportunidad más, ¿no? Así como sucedió con Sodoma y Gomorra. Si hubiera 5, por esos 5 no destruyó la ciudad. ¿Sí? Job, ¿qué le dijo Yahvé, Jehová, a Lucifer, Satanás? ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Sí? ¿Cómo es conmigo? ¿Cómo me sirve? ¿Cómo me alaba? ¿Cómo me es fiel? Creo yo que es la confianza que él quisiera tener con todos y cada uno de los seres humanos. ¿Sí? Pero como todos y cada uno de los seres humanos estamos metidos en nuestros asuntos personales, ¿sí?, y muchas veces esos asuntos personales es ver en qué momento nos desquebrajamos la cabeza unos contra otros, estamos muy ocupados en este tema, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿sí?, las leyes, por eso el cumplimiento de la ley a través de nuestro Señor Jesucristo, por eso el ejemplo. Y aún a pesar de que nosotros como cristianos, ¿sí?, en este lado del planeta, que somos cristianos, que casi en todo el continente, ¿qué llegamos a hacer todavía? Primero, la enseñanza la hicimos religiosa. Hicimos religiones. Y como las religiones son muy buenas, muy certeras, muy fuertes, hasta nos peleamos para ver qué religión es la mejor. ¿Qué religión es mejor que la otra? Cuando en esencia básicamente es la misma enseñanza. Entonces, vean cómo los seres humanos transformamos, ¿sí?, a nuestros intereses y beneficios y transgredimos esas leyes, buscamos una interpretación y siempre salimos justificados. Entonces, estos pactos que se pusieron, que estableció nuestro Dios, no era para que nos justificáramos, era para que básicamente viviéramos bien sobre la tierra. ¿Por qué? Porque no matarás. ¿Acaso a ti te gustaría que te maten? Levanten la mano, ¿quién quiere que lo maten? ¿Que le apliquen la eutanasia? No, ¿verdad? Entonces, vean cómo es muy complicado. Es más, deja la eutanasia, que
El procedimiento hasta es agradable porque te adormes y no sientes nada. Que te dan un balazo para quitarte tus cosas. A nadie. Entonces, si observáramos todas las leyes en base al pacto que Dios estableció con nosotros, la humanidad no sufriría nada. Tendríamos todos los beneficios y virtudes y cosas saludables que nos respalda esa ley, ese pacto. Pero como hemos transgredido prácticamente todas, o hemos transgredido todas, pues realmente no hay no hay nada bueno, solamente son pagos y consecuencias negativas. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer como humanidad? Específicamente, o más delimitadamente en este mundo, los que creemos, tenemos fe, seguimos la enseñanza del Señor Jesucristo, que es apegarnos a esa enseñanza y tratar de vivir lo más y lo mejor posible. ¿Por qué? Si violamos el pacto que ya adultos, un poquito más con el símbolo de ese pacto que damos, ¿o no fue lo que hicimos cuando nos bautizamos? ¿Hicimos un pacto? ¿No fue en ese momento en que empezamos a trabajar para ser realmente llamados hijos de Dios y Dios sea realmente nuestro Padre? Entonces, ese pacto, si lo violamos y lo quebrantamos, o simple y sencillamente, como ha sucedido a lo largo de la historia, lo hemos olvidado o se nos olvida porque nos enfrascamos en nuestra vida cotidiana, ¿qué va a suceder? Pues cuando nos demos cuenta, si es que nos damos cuenta, estamos fuera de ese pacto, y fuera del pacto ya no hay nada que hacer. Somos, pues es que no lo digo yo, lo dice la Escritura, ¿sí? Antes éramos creación de Dios, ¿sí? Después se nos dio la facultad de poder ser llamados hijos de Dios, pero si se nos olvida, ¿qué regresamos a hacer? Simple creación. Suena feo, ¿verdad? Pero si lo analizamos y lo razonamos, lamentablemente así es. Entonces, aquí avanzamos un poco con el tema del pacto. Ya él va a continuar con el tema de nuestro hermano Pablo Domingo, pero créanme que este pequeño análisis que se hizo da mucho y da más y da mucho por trabajar, pero básicamente siempre es entender y razonar qué pacto hicimos. ¿Sí? Luego a mí me da no sé qué cuando en las películas hacen o dicen, es que hizo un pacto con el diablo. Habría que investigar qué significa eso, ¿no? Pero creo que muchas veces ni siquiera se sabe qué significa haber hecho un pacto con aquel ente. ¿Sí? Nosotros sí, porque sabemos que tenemos la promesa de una vida, ¿sí? Incluso nuestra forma de vivir actualmente aquí en la Tierra cambia mucho, ¿sí? Pensamos de otra manera, sentimos de otra manera, visualizamos el entorno, el mundo con otros ojos, y eso pues yo me he dado cuenta que se da a partir de que se hace ese pacto. ¿Por qué? Porque cuando actúas como los comunes, te rompes la cabeza como los comunes, te matas en la calle como los comunes, y esto es una revolución.
Entonces, hasta aquí mi participación. Espero que haya contribuido en algo o en mucho. Y así es, así es, Jaime, ¿sí? Tan es así que le dijo, si de rodillas me adoraras, todo esto que ves será tuyo. Y pues con hambre, con sed, en el desierto, pues como que sí se antojaba, ¿no? Pasa como nosotros cuando vamos al supermercado y no hemos comido en todo el día y llega la tarde y tienes que ir al súper. Llegas al súper y todo se te antoja. Todo lo quieres comprar, todo te lo quieres comer. Imagínense esto por 40 días. Entonces la tentación era mucha. Ah, pero es que era el Hijo de Dios. Pues sí, pero en carne pues se siente apetito y se siente sed, se siente cansancio. ¿Sí? Creo yo que pude experimentar lo en carne propia las tentaciones y deseos de este mundo tan hermoso en términos materiales que le ofrecía. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, me despido. ¿Qué voy a hacer con ustedes?